Facultad de Derecho la semana pasada estuvieron presentes los 4 ministros del máximo tribunal. Eso marcó, digamos, muchos dicen un mojón, un punto de inflexión. Bueno, habrá que ver si es así. Claramente fue una demostración de apoyo a la justicia como elemento necesario y fundamental a la hora de entender responsabilidades para contribuir a solucionar, si se quiere, un flagelo que usted vive a diario cada vez que tiene su protocolo de salida en casa, ¿no? Horarios, llaves, donde poner el celular, la inseguridad. Yo creo que es el único y gran tema junto a la inflación que nos tiene en las grandes urbes, sobre todo en las grandes ciudades, muy preocupados a todos los ciudadanos. Sin más, y con este temario que lo vamos a ir abriendo, vamos a estar hablando de justicia, vamos a estar hablando de juicios, vamos a estar hablando de grandes expedientes. Saludamos y agradecemos profundamente, le damos las buenas noches al ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, el doctor Daniel Herbeta. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Lucas. Un gusto estar aquí compartiendo con vos. Igualmente, gracias por acompañarnos. Bueno, yo hacía una breve introducción sobre, haciendo un raconto con los televidentes. Yo creo todavía vale la reflexión, más allá de que el tema en el tiempo se fue estirando, sí su mirada sobre lo que ha sido la presencia de los máximos representantes en un ámbito académico, con integrantes del Poder Judicial, pero dando una señal de respaldo de que han venido a la ciudad. Generalmente tengo una mirada crítica, porque creo que la crítica siempre es importante en un sentido constructivo, sobre las distintas cuestiones, ¿no? En el caso puntual, si uno puede rescatar algo positivo, debería señalar el mensaje simbólico que eventualmente puede significar una presencia institucional tan fuerte. Me quedan algunos reparos. La Corte de la Provincia fue invitada a último momento, apenas 36 horas antes del encuentro, y la invitación fue muy poco protocolar, si se quiere, más allá de que el presidente de la Corte, obviamente, como corresponde, de la Corte Provincial, estuvo presente en el acto. El acto es importante desde esa perspectiva. Como segundo reparo, creo que el acto o algunas instancias del acto debió haber también sido aprovechado para intentar algún tipo de reflexión crítica sobre lo que la justicia federal ha hecho, porque el problema del narcotráfico no es un problema de este año ni del año pasado, es un problema que se gestó ya hace unos cuantos años. Y bueno, uno tiene que tratar de mirar el recorrido, digamos, en este caso, de la justicia competente en este tema, para poder también ver cuáles son los errores a corregir. Errores que pueden tener que ver con falta de recursos, sí, pero bueno, ahora también surgen elementos sobre los cuales yo no voy a abrir juicio, en donde aparentemente también hubo distracciones de parte de la justicia federal frente al acompañamiento de elementos o de evidencias que eventualmente hubieran permitido anticipar la persecución penal de algunas estructuras y organizaciones criminales que azotan a la ciudad de Rosario. Allí, y hago un pequeño asterisco, hubo, digamos, una preocupación que incluso se instaló en una audiencia pública en el fuero local, en el trámite de un expediente muy sensible, porque acaban de terminar los alegatos del juicio a Esteban Lindor Alvarado y otros cómplices que además firmaron abreviados, pero abreviados que luego desembocaron en la figura de esta persona, un pedido de perpetua de parte de los fiscales. Pero amén de eso, durante el transcurso de la instancia del juicio, quedó de manifiesto, insisto, en una audiencia pública, con la connotación que eso tiene, la mención a que en realidad la Policía de Seguridad Aeroportuaria, 10 años atrás, había emitido informes de inteligencia advirtiendo al Fuero Federal sobre el crecimiento, el poder de fuego, digamos, una dimensión importante de esta persona, de este criminal, y había sido advertida la Justicia Federal. Sí, en realidad, según el testimonio del jefe de la Policía Aeroportuaria, estas son audiencias públicas. Gran ventaja de Santa Fe, hemos ganado, por lo menos en eso, calidad institucional, ¿no? Tenemos un sistema de justicia penal que debería copiar la justicia civil, laboral, etcétera, transparente de cara a la gente. Y bueno, allí se planteó de que, con motivo de investigaciones por fuera de la provincia, se había relevado de que la principal actividad, digamos, de las personas sospechadas no era exactamente vinculada a cuestiones de automóviles, automotores, etcétera, sino vinculadas al narcotráfico. Y esto fue
anoticiada la justicia federal. De modo que, bueno, allí no hay un problema de falta de recursos. Y la tercera cuestión, como para redondear este tema, me parece que la Corte Nacional también tiene... Yo creo que acá no sé si hay un déficit de diagnóstico. Creo que me parece un acto simbólico de presencia institucional. Ahora después tenemos que generar instancias de discusión y de debate. ¿Cuáles son las miradas que tenemos del problema? ¿Qué diagnósticos tenemos? ¿Quiénes hicieron esos diagnósticos? ¿Conoce la justicia federal el problema que está atravesando Rosario? ¿Conoce la Corte de la Nación el problema que tiene Rosario? Miren, los jueces de Comodoro Pi no lo conocen. Y que vengan a hablar de narcotráfico a Rosario, verdaderamente, jueces de un tribunal oral, que primero no investigan porque no les corresponde, tampoco saben, y que segundo no conocen la realidad de Rosario, creo que, bueno, hay que aprovechar esta instancia importante que se generó para ver cómo se desagrega ahora en términos operativos esta presencia institucional. No queremos que sea solo una foto y que dentro de 6 meses nos volvamos a encontrar aquí por ejemplo, en este canal y no haya pasado nada. Eso sería lo preocupante, ¿no? Y ya sobrevolaba esa inquietud antes incluso de la realización de esta jornada de carácter académico. Me detengo en 2 cuestiones del diagnóstico, doctor, por 2 aspectos. Del Fuero Federal, En primer término, hace 30 años que no hay creación de nuevos juzgados del Fuero Federal con todo lo que es el asiento en la ciudad de Rosario, de esta jurisprudencia, de esta competencia federal, por un lado. Por otro lado, hay nivel de reemplazo, digamos, y de vacancia de un 30%, es decir, los juzgados que están operativos, que ya son escasos, incluso tienen niveles de complejidad, porque hay jueces que tienen que arbitrar cuestiones en 2 juzgados a la vez, pero también, y amén de que esto es un resorte de que se sometan los pliegos de parte del Ejecutivo y lo apruebe el Congreso, sobrevoló la idea de que había que crear una agencia multipartita, multipropósito, multiagencial. Me interesaría algún apunte sobre lo que ha sido la falencia de tantos años del Fuero Federal y también esta inquietud que vuelve sobre la mesa de, bueno, generemos una agencia con todos los actores. 2 cuestiones muy breves y el tema de la agencia multiagencial. Las 2 cuestiones breves. A ver, ¿hay vacantes en la justicia federal? Sí las hay. Si la idea es mantener esta estructura, que es una estructura casi colonial, es decir, si la idea es seguir invirtiendo en un sistema de trabajo, de organización y de persecución penal que verdaderamente se pierde en la noche de los tiempos, me parece que allí tenemos un problema. Las inversiones son necesarias, pero primero hay que cambiar la matriz de trabajo. Y en esto la justicia federal estuvo muy atrasada. Debería haber habido hace muchos años una demanda de implementar el sistema acusatorio, pero no hubo una demanda sostenida de la justicia federal, sino que por el contrario, en el gobierno anterior, el mismo ministro de Justicia me reconoció que tuvo que suspender la implementación del acusatorio por las resistencias que había y empezar a implementarlo recién por Jujuy. Primera cuestión. Segunda cuestión, las vacantes. Las vacantes de fiscales son responsabilidad del procurador de la Corte. El procurador de la Corte estuvo en la reunión y nadie le preguntó por qué no cubre las vacantes de fiscales. Las vacantes de jueces son responsabilidad del Consejo de la Magistratura de la Nación. Estaban en la reunión sacándose la foto y nadie les preguntó por qué no cubren esas vacantes. El Consejo de la Magistratura de la Nación es una vergüenza. Está prácticamente paralizado por la grieta política. En la Comisión de Disciplina hay más de 200 expedientes disciplinarios parados por faltas que se le achacan a jueces federales de todo el país. La disciplina de los jueces federales del país las maneja una oficina porteña y esta gente vino acá a Rosario y nadie le requirió y le dijo, señores, ¿de qué se quejan? ¿De que no tienen vacantes? Pero ¿y ustedes como Consejo de la Magistratura qué han hecho para tener vacantes? ¿El Ejecutivo tiene vacantes? Sí, que no manda a la legislatura, pero mandó 37 vacantes al Congreso de la Nación y no se los aprueban. Cosa parecida pasa en Santa Fe, donde el gobernador debió retirar pliegos porque no le aprobaban determinados pliegos. Entonces,
bueno, vamos a decir las cosas como son y cada uno que asuma la responsabilidad que tiene. La agencia multiagencial es una alternativa posible, válida, esperemos que no se quede, pero vuelvo a repetir, los ministros de la Corte Nacional ni los ministros de la Corte Provincial, primero que no hemos sido entrenados para investigar delitos, nosotros juzgamos, no tenemos capacitación, salvo que alguien se la procure por fuera de nuestra actividad principal y de nuestra currícula. Yo puedo dedicarme a estudiar criminología, sociología, teoría del control social, ciencia política, pero como una cuestión mía, políticas de seguridad, etcétera. De modo que en este tema lo que se necesita también, vuelvo a repetir, es diagnóstico y además de la decisión política, que es buena de las instituciones, necesitamos también acudir a la técnica, porque la política es imprescindible. Esto se resuelve con política, con más política de la buena, como la democracia se resuelve con más democracia. Pero tanto la política como la democracia requieren de lo técnico. ¿Y lo técnico qué significa? Tener la mirada del experto o de los expertos. Entonces, lo que no hay sobre la mesa es producción de información. Por ejemplo, ¿qué produce la Justicia Federal de Rosario? ¿Quién tiene esos datos? ¿Cuál es la carga de trabajo? ¿Qué es lo que están investigando? ¿Qué tipo de delitos se investigan? Yo lo vivo planteando en todos lados. La última información que pude obtener me la dio el ministro Garabano y se correspondía al año 2016. Llamé al Ministerio de Justicia de la Nación, me dicen que no tienen información. Entonces, me parece que ahí hay un déficit que la propia Justicia Federal debe asumir, la propia Corte debe instar a empezar a producir información, porque si yo quiero diseñar política, yo no puedo diseñar política si no conozco la realidad. Entonces, ¿cuántos juzgados más? ¿1, 5, 20, 30? No, vamos a ver qué trabajo hay. Doctor, por lo que estuvimos conversando hasta recién, y la inquietud es, ¿había deudas que saldar de parte de los ministros de la Corte antes de la gestualidad de querer poner en marcha una suerte de cambio fundamental en Rosario? Los ministros de la Corte estrictamente, digamos, yo diría que no tienen una responsabilidad directa porque ni ellos resuelven la cobertura de vacantes de la Procuración, es decir, del jefe de los fiscales federales, ni tampoco ellos hasta hace poco tenían intervención en el Consejo de la Magistratura. Ahora sí, porque lo pasa a presidir el presidente de la Corte, por este hecho que fue de público conocimiento. Sí, además se terminó aplicando una ley de hace 10 Pero años. lo que uno puede generar desde estas instancias, porque, a ver, la Corte de la Nación es un poder político en un sentido institucional, no partidario, se supone, si no, no deberían estar. Es decir, es un poder del Estado, es una de las cabezas, digamos, que gobierna la sociedad. Y por tanto, bueno, la Corte puede generar políticas o en última instancia generar instancias de articulación para que muchos de estos problemas se hubieran resuelto antes de esta reunión. Nos quedamos con el doctor Daniel Loretta esta noche, realmente muy interesante. Nos quedan varias inquietudes, hacemos una brevísima pausa, ya volvemos. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El Consejo en tu escuela. Bueno, muy bien, nos queda por supuesto varios temas pendientes con el doctor Daniel Loretta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Doctor, ¿hace falta una unidad de presos de alto perfil? ¿No termina siendo una especie de universidad con alumnos que tienen bajo nivel delictual, quedan recluidos y van a hacer un posgrado conviviendo con delincuentes de alto perfil? Bueno, este es un tema verdaderamente grave que agradezco que usted lo plantee porque a veces la sociedad no lo percibe. Desde la perspectiva de la política criminal hay tres grandes actores: la policía, los fiscales que diseñan la política de persecución de los delitos y la cárcel. De modo que usted tiene que, la respuesta al delito o a la inseguridad solamente desde la política criminal quedó probado que no alcanza, no es suficiente, se requieren de muchas otras políticas y de muchas otras actividades del Estado. Por ejemplo, el control estatal de los mercados ilegales, que es un problema que genera toda
esta cuestión que vive Rosario y que se deriva en la violencia, además que estos mercados ilegales terminan produciendo. La cárcel es un problema porque en este momento, obviamente, la reforma al acusatorio, la mayor capacidad de respuesta de la justicia provincial, el aumento de la dinámica de la violencia y de estas estructuras y la disputa por territorio, ha hecho de que haya aumentado de manera ostensible el nivel de presos. Tenemos récord histórico. Hemos duplicado en 10 años la tasa de encierro. Es peligroso. Y estamos con una sobrepoblación que ya superando el 20%. Bueno, este es un problema que alguien le tiene que dar una respuesta, porque si usted trae una fórmula polinómica y calcula el crecimiento demográfico y el crecimiento de la tasa de encierro, de acá a 50 años vamos a tener que ponerlos presos en nuestros domicilios particulares. Por lo tanto, cuidado, acá hay un tema que la política debe abordar. Respecto a los presos de alto perfil, bueno, en general en todo el mundo, yo no digo si una cárcel de presos de alto perfil, pero que evidentemente hay condiciones y restricciones que deben asumirse por la logística, por la capacidad que tienen, digamos, de poder intervenir y de poder seguir manejando estos mercados desde la cárcel, me parece que cae de maduro. Lo que ocurre es que nosotros tenemos un inconveniente, por otro lado. El problema en el servicio penitenciario es que es una política fuerte, hay que mejorar las condiciones de los penitenciarios, hay que profesionalizar, hay que generar mucho control. El problema de la corrupción es un problema de control institucional. Cuando no hay controles de la discrecionalidad paso a la arbitrariedad, y si no hay controles de la arbitrariedad puedo pasar a cualquier cosa. Un problema de ingeniería institucional. Pero además hay otro problema. Aumenta el número de presos y siguen siendo la misma cantidad de empleados penitenciarios. Esto lleva a una segunda consecuencia, que la cárcel la manejen los presos. Esto no pasa en lugares donde se asume este problema como un problema serio, porque mañana nos vamos a sumar a la violencia de la calle la violencia de la cárcel, que ya de por sí existe, pero que se va a potenciar con consecuencias previsibles y lamentables de mantenerse, digamos, este nivel de encarcelamiento que tiene la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe, y de no encontrar el sistema penitenciario una respuesta a este crecimiento. Desde el punto de vista jurídico, sin una intromisión en el resto de los poderes, pero con una mirada un poco más social, hoy por hoy los rosarinos hemos perdido derechos en relación a las restricciones horarias, las restricciones geográficas, las restricciones de formas de seguridad para entrar a una casa, para ir a un lugar, para estacionar el auto. Vivimos una sociedad muy compleja que, a ver, yo quiero hacer una aclaración. Tanto el problema de la justicia, o mejor dicho, la justicia es un valor, los poderes judiciales, como el problema de la seguridad y de los derechos, se deben desagregar territorialmente. Porque no todo es lo mismo. No es lo mismo América Central que Uruguay, Argentina y Chile, por ejemplo, y no es lo mismo dentro de un propio país y dentro de una propia provincia. Sin embargo, hay problemas comunes que han generado una limitación, digamos, de nuestros derechos. No hay duda que la pandemia fue determinante. A la pandemia se suma ahora una situación mundial bastante complicada. Esto genera un obstáculo en el desarrollo de políticas primarias, y en el caso particular de Rosario, que no pasa en otros lugares del país, que no es que no tengan mercados ilegales, pero controlan el territorio y logran reducir daños, logran evitar muertes. En el caso de Rosario es complicado porque tenemos niveles de violencia que son no son comunes en el resto de la Argentina, salvo en algún bolsón del conurbano bonaerense. A ver, el principal puerto de ingreso de droga en Europa es Hamburgo. ¿Usted piensa que la policía alemana no lo sabe? Claro que lo sabe. Sin embargo, se da una estrategia de reducción de daños que apunta a impedir que este mercado ilegal, que parece muy difícil de eliminar si no se ponen de acuerdo todos los países y lo legalizan, como ocurre con la bebida o el cigarrillo, bueno, que este mercado ilegal no termine generando consecuencias como las que se dan en México, como las que se dan en otros países, en donde usted tiene 500 muertos por consumir cocaína y 70.000 muertos
por las disputas territoriales para conquistar los grandes mercados de droga. Entonces, hay una política que apunta a reducir la violencia y a generar condiciones de convivencia, obviamente que todos los rosarinos y los argentinos necesitamos y tenemos expectativa en conseguirlas, y tenemos el derecho a la seguridad. Tenemos el derecho a que nadie nos interfiera en nuestros derechos. La complejidad del tema requiere primero reconocer esto, que es complejo, y a partir de allí diseñar estrategias. Si yo el tema lo simplifico y pienso que el problema es solo un problema de dimensión física, obviamente que siempre voy a buscar la respuesta en el mismo libro. Y como dice el Papa Francisco, esto es algo así como creer un médico que con un solo medicamento y con el mismo medicamento puede resolver todas las enfermedades que existen. No quiero dejar de consultarlo sobre algo que por supuesto es incipiente, que es la posibilidad de una reforma de la Carta Magna. Por supuesto es otro poder del Estado el que está atento a esta situación, son iniciativas de diferentes bloques políticos en la legislatura, faltan los tiempos parlamentarios para ver cuál es el que se consagra. De todos modos sí lo quiero consultar sobre usted cree oportuno, tenemos una constitución del año 62, en otro momento histórico político de la Argentina, la que nos rige, si usted cree oportuno una modificación. El argumento de que no es oportuno o que no es el momento siempre ha sido el pretexto histórico para que las cosas sigan como están y para que no se cambie el status quo. El Senado de la provincia 2 veces hizo perder estado parlamentario a la ley de juicios por jurados populares que nos obliga a la Constitución y que ya tienen 10 provincias argentinas y funciona extraordinariamente bien. Y el argumento es que no es oportuno. No, discutamos la ley, digan la verdad, estoy en contra del jurado, estoy a favor. Yo respeto que alguien esté en contra del jurado popular, pero que lo diga, que no especule con que a lo mejor la respuesta le puede restar votos. Pero la discusión hay que darla. Y este tema del juicio por jurado popular o de la ley de acceso a la información pública, que tampoco se trata en el Senado, lo llevo a la reforma de la Constitución Provincial. Es inevitable, es impostergable. Nosotros tenemos una provincia de una riqueza tremenda que ha envejecido institucionalmente. Tenemos una provincia que ha envejecido institucionalmente y parte de la responsabilidad de este envejecimiento tiene que ver con no haber reformado una Constitución que fue excelente para 1962, pero que está hoy totalmente a destiempo. Es más, de hecho, solo 2 provincias después de la reforma del 94, en Santa Fe, de la reforma nacional, no modificaron sus constituciones, Mendoza y Santa Fe. Sintomático, la verdad que interesante. Y sobre eso, una repregunta. ¿Habría que rediscutir también volver hacia la unicameralidad? Digo, por la representación territorial que tienen los senadores, lo que significa su poder de decisión a la hora de convalidar o no una norma, a diferencia de otros, ¿no? No quiero que nadie se enoje, bueno, son posiciones conceptuales. Claro. Si no van a... Sí, claro que hay que discutir la unicameralidad. Aparte no es una discusión que no se haya dado en la Argentina y en otras provincias, pero además hay un problema. El Senado es un poder contramayoritario. ¿Por qué? Porque según el departamento usted puede ser senador con 4.000, 5.000 o 6.000 votos. Y el voto suyo, es decir, el voto de un ciudadano de un departamento chico vale lo mismo que el voto de 30.000 rosarinos. Por eso fíjense en Alemania, que tiene el Senado, hablo a nivel nacional ahora, en Alemania el Senado no vota las leyes ordinarias, el Senado solo está para las cuestiones internacionales y la distribución del dinero. Pero la ley del divorcio ni por casualidad la va a votar el Senado. ¿Por qué? Porque imagínense que si los ciudadanos de Tierra del Fuego están en contra del divorcio y todos los de Provincia de Buenos Aires están a favor, resulta que Tierra del Fuego tiene el mismo voto que Provincia de Buenos Aires. Se entiende. El otro problema es la posibilidad de la reelección indefinida. Claro. Que hace que en un poder contramayoritario como el Senado y con esta característica uno pueda eventualmente repetir mandatos sin ningún tipo de límite, cuando el gobernador no puede ser reelegido, por ejemplo. Una paradoja increíble. Entonces, bueno, no es solo esta la cuestión a discutir, creo que la reforma de la Constitución Provincial tiene una larga agenda que obviamente serviría para mejorar la calidad de la democracia, para mejorar el funcionamiento de las instituciones, y esto que parece no tangible,
sin duda se traduciría en una mejora para las condiciones de vida de la gente. Ha sido un gusto tenerlo esta noche, como siempre, ministro, ha sido muy amable, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Gracias por venir. Muy bien. Y a ustedes por estar allí, nos reencontramos, espacio de reflexión de 30 minutos todos los jueves 20:30, aquí en nuestra casa en Somos Rosario. A todos, gracias.